Hallar las trazas del plano definido por los puntos A, B y C, determinados por sus proyecciones. Vemos que el punto C se sitúa en el horizontal anterior al tener cota 0. Luego por ese punto va a pasar la traza horizontal del plano. Lo que haremos a continuación será unir A con B mediante una recta y hallar las trazas de esa recta. Para ello, donde la proyección vertical de A'B' corta la línea de tierra, referiremos sobre la proyección horizontal AB, y ahí tendremos la traza horizontal H', H' de la recta. A continuación, donde la proyección horizontal AB corta la línea de tierra, referiremos sobre A'B', pero antes de eso uniremos H con el punto C para determinar esta línea que representa la traza horizontal del plano. Eso sería la que traza P del plano. A continuación, como decíamos, de la recta AB hallamos su traza vertical. Para ello, prolongamos su proyección horizontal hasta cortar a la línea de tierra y referimos sobre A'B'. Y tendremos de esta manera la traza vertical V'V. Uniendo V' con el punto de corte de la traza P con la línea de tierra, determinaríamos en esta línea la traza vertical del plano, que es la P' buscada, siendo P y P' las trazas del plano definido por los puntos A, B y C. Como decíamos, en este caso la particularidad es que el punto C se sitúa en el horizontal al tener la C' en la línea de tierra y por tanto ser un punto de cota 0, lo cual hace que la traza horizontal P pase por la proyección horizontal C del punto citado. Presentamos aquí otro caso con otros datos diferentes al anterior, en el cual el punto C sigue estando en el horizontal al tener C' en la línea de tierra, lo cual hace, como hemos dicho, que la traza P del plano, la traza horizontal, pasará por la proyección horizontal C minúscula del punto. Y ahora los puntos A y B junto con C definen el plano. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser hallar las trazas de la recta definida por los puntos A y B. Para ello prolongamos las rectas representativas de sus proyecciones y donde A'B' corta la línea de tierra referiremos perpendicularmente a la misma hasta obtener la traza horizontal HH' de esa recta. Para la traza vertical buscaremos el corte de la proyección horizontal R con la línea de tierra y por ese punto referiremos, o mejor dicho, desde ese punto referiremos sobre la proyección vertical A'B'. De esta manera sacaremos la traza vertical V', cuya V quedaría aquí en la línea de tierra. Uniendo la traza del punto C con H, tendremos definida la traza horizontal del plano, que la prolongamos hasta cortar aquí en un punto a la línea de tierra. Este punto unido con V' va a determinar la traza vertical del plano, de modo que al unirlos lo que vamos a hacer a continuación va a ser prolongar dicha traza. En la parte que hemos dibujado aquí, esta parte sería discontinua porque queda en el vertical inferior, que es un criterio que hemos venido siguiendo. Y luego desde aquí hacia arriba sería la parte continua de dicha traza vertical P'. Y esas serían las trazas del plano definido por los puntos A, B y C. Para hallar las trazas del plano definido por una recta determinada por sus proyecciones R'R y un punto no situado en ella A'A, lo que haremos será por el punto trazar una paralela a la recta. Lo primero que observamos es que el punto es del segundo cuadrante al que da sus dos proyecciones por encima de la línea de tierra. Para hallar una paralela por el punto A, lo que haríamos sería por A' trazar una paralela a R' y por A una paralela a R. Y así generamos las proyecciones de una nueva recta S'S que es paralela a la R. Obsérvese que esta S es paralela a R y que esta S' es paralela a R'. Una vez que tenemos hecho esto, hallamos las trazas de las rectas definidoras. Para ello, pues por ejemplo, para la traza horizontal de la recta R, pues donde R' corta la línea de tierra, referimos perpendicularmente a la misma hasta cortar a R en la traza horizontal H'. Haremos lo mismo con la recta S. Y con la traza vertical de la recta R, pues donde R corta la línea de tierra referiremos sobre R' y obtendremos ahí el punto V'V, que es la traza vertical de esa recta R. Para la recta S, como decíamos, prolongamos S' hasta cortar a la línea de tierra en un punto y desde ese punto referimos perpendicularmente para tener la traza horizontal H' de esa recta, digamos SS'. Uniendo las dos trazas horizontales tendríamos la traza del plano P, la traza horizontal P del plano, que prolongamos hasta su corte con la línea de tierra. Y una vez que hemos cortado este punto lo uniremos con V' para tener la traza P'. Como comprobación podríamos ver que si halláramos la traza vertical de la recta S, pues donde esta S corta la línea de tierra referiríamos sobre S' y ahí tendríamos la traza vertical de esa recta V'. Y observamos que esa traza V' tiene que quedar sobre la P'.
Nosotros podíamos haber hallado, en vez de las dos horizontales y una vertical, podíamos haber hallado dos trazas verticales y una horizontal. Hallar las dos trazas verticales y las unimos mediante una recta y teníamos P', y al llegar a este punto unir con la traza horizontal y tendríamos P. En rigor, las cuatro trazas tienen que estar sobre las correspondientes trazas del plano. A nivel práctico, si el trazado se ha hecho con precisión, con hallar 3 es suficiente, siempre que este punto sea accesible, ya que se recordará que las trazas P y P' de un plano, es decir, la traza horizontal y vertical, deben concurrir siempre en un mismo punto de la línea de tierra. Este caso se podía haber hecho también uniendo el punto A con un punto cualquiera de la recta R, y haber generado una nueva recta T y trabajar con las trazas de la recta R y con las trazas de esa nueva recta T. De entre los infinitos puntos de la recta R podemos coger cualquiera, para que unido con A defina esa recta T. Son dos formas de resolver el caso de plano definido por una recta y un punto. Presentamos un plano a determinar definido por 3 puntos: el punto D, que tiene sus dos proyecciones confundidas, el punto E, que también las tiene aquí por debajo, y el punto C, que es un punto del cuarto cuadrante, pero ya que no tiene sus proyecciones confundidas. Por tanto, para hallar el plano definido por 3 puntos, lo que haremos será unir 2 a 2 mediante dos rectas. Podemos unir los puntos C y D mediante una recta, y eso sería una recta R' coincidente con R, que es una recta, como se sabe, contenida en el segundo bisector. Esa recta tiene sus trazas confundidas en este punto, que este sea tanto la H con la H' como V'. Vamos a poner solo las letras H y V' para, en fin, fijarnos. Habría que poner también H' y V, pero para no complicar no lo hacemos. A continuación uniremos el punto E con el punto C mediante una recta, y entonces formamos así una recta que va a ser una recta que pondremos S, y al unir E' con C' tendríamos aquí la S'. Esta sería la S'. Bien, o sea que hemos unido E con C y tenemos S, y C' con E' tenemos S'. Por los datos se observa que esta S resulta paralela a la línea de tierra, al quedar C y E con el mismo alejamiento. De esta recta vamos a hallar su traza horizontal. Para ello, donde S' corta la línea de tierra, referiremos perpendicularmente sobre S, y ahí tendremos la traza horizontal HH'. Este punto H unido con este va a definir la traza horizontal del plano, que sería vamos a llamarle traza P del plano. A continuación vemos un detalle, y es que, como esta recta S' es frontal, sabemos que la traza vertical P' va a ser paralela a la S'. Por tanto, por este punto de corte de la traza P con la línea de tierra, vamos a hacer una paralela a la S', y esa paralela va a representar la traza P' del plano. Y esas serían las trazas del plano definido por esos 3 puntos. Queremos hallar el plano definido por el punto A' y esta recta R'. Obsérvese que la recta tiene su proyección horizontal en la parte superior y su proyección vertical en la inferior. Como es un plano formado por una recta y un punto, podemos trazar o bien unir el punto con un punto cualquiera de la recta, o por el punto trazar una paralela a la recta. Vamos a hacer esto segundo, entonces por A vamos a trazar paralela a R, obsérvese que esta es la R, y por A' paralela a R'. Por tanto, esta es paralela a la R, le vamos a llamar S, y por A' paralela a la R', y vamos a tener esta que va a ser S'. De esas dos rectas hallaremos sus trazas y las uniremos, las homónimas. Entonces, vemos que la traza vertical de la recta S, donde corta la línea de tierra, referimos sobre S', y aquí tendremos la V' de esa recta S, la traza vertical. Hacemos lo mismo con la traza vertical de la recta R. Entonces, donde la proyección horizontal corta la línea de tierra, referimos, en este caso, sobre la prolongación de R', y referimos por la parte superior. De modo que tendremos aquí la traza vertical V'. Tenemos una V', tenemos otra, no hay más que unirlas para tener la traza del plano, sería la traza vertical P' del plano. Vemos que es casi paralela a la línea de tierra, no puede serlo o no serlo. Si fuera paralela, pues la otra traza también lo sería, porque el plano entonces sería un plano paralelo a la línea de tierra. Pero aquí aparenta tener una ligera caída. Esta traza cortaría bastante lejos a la derecha a la línea de tierra, si es que no fuera exactamente paralela. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser hallar las trazas horizontales de las dos rectas. Para ello, buscamos el corte de la S' con la línea de tierra y referimos sobre S. Y ahí tendremos la traza horizontal de esta recta S, que sería esta traza H. Si esta hubiera sido paralela a la línea de tierra, por aquí habríamos hecho directamente la paralela y ya tendríamos la P' del plano. Si no lo es, pues hallaremos la otra traza, la traza horizontal de la recta R, para lo cual, donde R' corta la línea de tierra,
referimos sobre R. Donde la proyección vertical corta la línea de tierra, referimos sobre la horizontal. Y ahí tendremos H y uniremos las dos H's y esto sería la traza horizontal P del plano buscado. Hallar las trazas del plano definido por las rectas R y S. Vemos que la recta R es una recta horizontal al tener su R' paralela a la línea de tierra. Y la recta S es una frontal al tener su proyección horizontal S paralela a la línea de tierra. Sabemos, por tanto, que un plano definido por estas dos rectas tendrá por traza horizontal a una recta paralela a la proyección horizontal R minúscula. Y por traza vertical tendrá una paralela a la proyección vertical S minúscula de la frontal. Pero ¿por dónde trazar dichas rectas, dichas paralelas? Pues lo que haremos será hallar la traza horizontal, por ejemplo, de la recta S. Pues donde S' corta la línea de tierra, referiremos perpendicularmente sobre S y tendremos en este punto la traza horizontal HH'. Por ese punto H pasa la traza horizontal del plano que es paralelo a R, dado que R es una horizontal. Recuérdese que todas las horizontales del plano tienen su proyección horizontal paralela a la traza horizontal del plano. Por tanto, por esta H haremos la paralela a R. Y tendremos aquí la traza del P del plano. Por este punto de corte con la línea de tierra haremos la paralela a la S' y aquí tendremos la P'. Y estas son las trazas del plano. Podríamos comprobar que de la recta R, que es esta, podríamos hallar su traza vertical y comprobar que dicha traza se sitúa en la, digamos, traza correspondiente, en la traza vertical correspondiente del plano. Entonces, donde la recta R corta la línea de tierra, referimos verticalmente sobre R' y observamos que este punto de corte que vamos a marcar aquí ahora mismo sería la traza vertical V' de esa recta y por tanto observamos que esa traza V' se sitúa sobre la traza P'. Podríamos haber, en vez de haber hallado la traza horizontal de la recta S, podríamos haber hallado la traza vertical de la R y haber sacado esta V'. Y ahora por esta V' haber hecho una paralela a la S' y tener P', y al llegar aquí a este corte con la línea de tierra haber hecho una paralela a R y tener P. De las dos formas se puede resolver este caso. Calculemos las trazas del plano definido por la recta R', que como se ve es paralela a la línea de tierra, y un punto A' cualquiera del primer cuadrante. Sabemos que al ser una de las rectas definidoras del plano paralelo a la línea de tierra, dicho plano también lo será, y por tanto su traza horizontal P y su traza vertical P' serán paralelas a R y a R' respectivamente. Para hallar el plano sabemos que habrá que determinar alguna traza de alguna recta del mismo, y lo que vamos a hacer va a ser tomar un punto cualquiera en la recta R, unirlo con el punto A para formar una nueva recta, y digamos que por las trazas de esa nueva recta pasarán las trazas del plano buscado. Por tanto, tomamos aquí un punto sobre la recta R, que sería este punto que hemos llamado BB'. Uniremos A con B y A' con B', y formamos ahí las proyecciones de una nueva recta, por cuyas trazas, como decíamos, pasarán las del plano. Prolongamos A', B', la proyección vertical y la proyección horizontal. Y el corte de la proyección horizontal o la proyección vertical con la línea de tierra, perdón, en este caso el corte de la proyección horizontal con la línea de tierra, referiremos sobre la proyección vertical, y tendremos ahí la traza vertical V' de esa nueva recta. El corte de la proyección vertical A'B' con la línea de tierra será un punto desde el que haremos una perpendicular a dicha línea de tierra para en su corte con la proyección horizontal determinar la traza horizontal HH' de la recta trazada. Por H ha de pasar la traza horizontal P, que es paralela a R, y por V' ha de pasar la P', que es paralela a R'. Por tanto, dibujaremos aquí esta línea horizontal, que es la traza P, y por arriba, en la parte superior, la traza P'. Y esas son las trazas del plano definido por esa recta R', y por el punto A. Se aportan las proyecciones diédricas de dos rectas paralelas a la línea de tierra, una R' y una S', y se trata de hallar las trazas del plano definida por ellas. Como las dos rectas son paralelas a la línea de tierra, carecen de trazas, y entonces para hallar las trazas del plano tendremos que hallar alguna recta del mismo, sabiendo que las trazas de dicho plano serán paralelas a la línea de tierra al ser dicho plano paralelo a la citada línea de tierra. Tomaremos entonces un punto cualquiera de una de las rectas, por ejemplo este punto A'A situado en la recta R y un punto B'B en la recta S. Y ahora unimos A con B y A' con B' y tenemos una recta que pertenece al plano al tener dos puntos en el plano. De esa recta hallaremos las trazas. Para ello las prolongamos sus proyecciones y donde la proyección vertical
A'B' corta la línea de tierra, referimos sobre la proyección horizontal y tendremos ahí la traza horizontal H, por donde pasará la traza horizontal del plano buscado. Esto sería la traza P. Para la traza P', tomaremos la recta AB y hallaremos su traza vertical, prolongando AB hasta cortar a la línea de tierra. Y por ese punto de corte referiremos sobre la prolongación de A'B', que es esta que estamos prolongando por la parte de aquí. Referimos y el punto de corte será la traza vertical de esa recta, que será la V'V. Por esa V' pasa la traza P' del plano, que es paralela a la traza P, y de esta manera tenemos la P y la P', que serían, como digo, las trazas del plano definido por esas dos rectas paralelas a la línea de tierra. El plano del caso 2C es el definido por los puntos A, B y C. En este caso, obsérvese que el punto C se sitúa en la línea de tierra, lo cual significa que las trazas, tanto P' como P, es decir, la horizontal y la vertical, van a pasar por dicho punto. Ese en realidad es el llamado vértice de trazas del plano. Los puntos A y B en este caso definen una recta de perfil, y lo que vamos a hacer va a ser hallar las trazas de dicha recta de perfil pasando a tercera proyección. Para ello hacemos centro en este punto y con abertura hasta la proyección horizontal A haremos un arco, subiríamos verticalmente hasta la altura de la A', y ahí tendremos el punto A mayúscula entre paréntesis, y repetiremos el proceso con el punto B. Hemos hecho el arco, subimos hasta la altura de la A', y ahora trazamos desde A' una perpendicular, y ahí tenemos el A mayúscula entre paréntesis. Repetimos el proceso con el punto B, trazamos el arco desde este centro, con este centro y esta abertura, este radio, y llegamos a la línea de tierra, subimos verticalmente y desde B' hacemos la perpendicular y tenemos B batido. Unimos A batido con B batido y esta sería la recta en tercera proyección que corta la proyección vertical de la recta A'B' en el punto V', teniendo su V, la proyección horizontal de la traza vertical en la línea de tierra. Para la traza horizontal prolongamos a B hasta cortar a la línea de tierra y hacemos ahora un arco de este centro y este radio en sentido contrario al que utilizamos para el abatimiento. Ese arco corta la prolongación de la proyección horizontal en H minúscula, cuya H' está en la línea de tierra. Esta es la traza horizontal de la recta B y esta es la traza vertical. Luego por aquí pasará a la traza vertical P' del plano, que se iría uniendo con C'. Y uniendo este con este sería la traza horizontal P del plano. De modo que aquí tenemos la traza P y la traza P' buscadas. Para hallar las trazas del plano definido por esta recta y este punto no perteneciente a ella, podemos o bien por el punto trazar una paralela a la recta, o bien unir el punto dado con un punto cualquiera de la recta dada. Por ejemplo, este que hemos situado aquí arbitrariamente. Entonces, tendríamos que, al unir A' con este punto, tendríamos una proyección vertical de una recta, que será una S', y al unir la proyección horizontal A con la proyección horizontal B del punto, tendríamos aquí la proyección S de la recta. Esa recta S', junto con R, definen un plano dado que se cortan en el punto B, elegido inicialmente sobre la recta R aportada. Una vez que hemos hecho eso, pues como siempre hallamos las trazas de las rectas. De la recta S, donde S minúscula, la proyección horizontal, corta la línea de tierra, referimos sobre S' y tenemos ahí V'V. Hay que tener en cuenta la precaución de que si estamos trabajando con S, hay que referir sobre S', y no equivocarnos refiriendo sobre R', para ser coherente con lo que estamos haciendo. Una vez hecho eso, hallaríamos también la traza vertical de la recta R. Como se puede ver, donde la proyección horizontal corta la línea de tierra, referimos sobre R'. Y este punto obtenido sería el V'V. Uniendo las dos V's', tendremos la traza P' del plano, que es la traza vertical del mismo. Por este punto de corte con la línea de tierra pasará la traza horizontal. Vamos a hallar ahora la traza horizontal de una de las rectas, por ejemplo, de la propia recta S. Para ello, prolongamos la recta. Obsérvese que hay que prolongar la recta S, no R. Si vamos a hacer la de S, hay que prolongar S. Luego entonces vamos a deshacer esto que hemos hecho. Entonces prolongaríamos la proyección horizontal S para buscar la traza horizontal. Prolongamos la proyección horizontal S y prolongamos la S'. A continuación vamos a alargar un poquito la línea de tierra para tener aquí, digamos, el corte de una manera más clara. Vamos a repetir este proceso. Vamos a poner aquí el alargamiento de la línea de tierra. Vamos a alargar, puesto que tenemos que buscar el corte de esta S'
con la línea de tierra. La S' corta la línea de tierra en este punto y ahora por este punto referiremos perpendicularmente a la misma dicha línea de tierra hasta cortar a la prolongación de la recta S, que es la proyección horizontal de la misma. Aquí se cortan en estos dos puntos, en este punto, perdón, y este sería la traza horizontal H minúscula de la recta S. Por este punto va a pasar la traza horizontal del plano, que también tiene que pasar por este, con lo cual lo que vamos a hacer va a ser simplemente unir ambos puntos, este punto con este, y alargar. Normalmente, como se recordará, siempre representamos la parte delantera de la traza P, de la traza horizontal, es decir, la parte del horizontal anterior. Este tramo sería discontinuo y ahora lo que sería de tramo continuo de la traza sería desde aquí hacia acá. Y esta sería la traza horizontal P de la recta. Insisto que hay que tener precaución, ya digo, que si estamos trabajando con S, hay que prolongar S y hay que prolongar S', donde la S' prolongada, vamos a recortar aquí esto, donde la S' prolongada, que es esta, corta la línea de tierra, refiero sobre S, y ahí tengo la H, cuya H' no habíamos puesto la letra, pero la podemos poner ahora mismo, y esta sería la H' de la proyección horizontal de esa traza horizontal. Uniendo la H' con este punto, aunque quede en esta zona, prolongaríamos y ahí tendríamos la traza horizontal P. Evidentemente, la traza P' la teníamos aquí, que es la que habíamos obtenido al unir las dos trazas verticales. Estos datos muestran un punto genérico y una recta R', que obsérvese que al tener su proyección horizontal R confundida en un punto, es una recta perpendicular a la horizontal, es decir, es una recta vertical. El plano definido por cualquier recta vertical va a ser un plano vertical, es decir, un proyectante horizontal. Es decir, que todos los puntos de ese plano van a tener su proyección horizontal sobre la traza. Como cualquier punto de esta recta, su proyección horizontal está aquí, pues uniendo este punto con este, tendremos la traza horizontal del plano que estamos definiendo. Y al llegar a la línea de tierra subiremos verticalmente, y esa sería la traza P', la traza vertical del plano. Cuando una de las rectas definidoras de un plano sea vertical, sabemos que ese plano va a ser proyectante. Es un plano vertical, pero es un plano proyectante horizontal, significando esto que cualquier punto del plano tiene su proyección horizontal sobre la traza horizontal. Y la otra traza, la P', la traza vertical, es perpendicular a la línea de tierra. El caso complementario al anterior es cuando la recta definidora es de punta respecto al vertical, es decir, perpendicular al vertical, en cuyo caso el plano que define esa recta junto a este punto es un plano de canto, es decir, un plano que tiene, digamos, todos los puntos del plano tienen su proyección vertical sobre la traza vertical. Por eso unimos la R' con A', y al llegar a la línea de tierra hacemos perpendicular y ahí tendremos la traza P del plano. La recta R' es la intersección de dos planos P y Q. Se sabe que del plano P, la recta R representa su línea de máxima pendiente, o una de sus líneas de máxima pendiente. Y del plano Q, esa recta representa una de sus líneas de máxima inclinación. Se pide hallar los planos P y Q. Siempre que un plano contiene una recta, las trazas del plano pasarán por las de la recta. Luego la primera fase del proceso es hallar tanto la traza vertical como la traza horizontal, que es lo que estamos haciendo en este momento, HH' de V'. Si R es línea de máxima pendiente del plano P, sabemos que la traza horizontal de un plano es siempre perpendicular a la proyección horizontal de su línea de máxima pendiente, o de una de sus líneas de máxima pendiente, de cualquiera de ellas. Luego entonces por H mayúscula haremos una perpendicular a R, y eso será la traza horizontal del plano P. La traza P' será simplemente unir V' con este punto de corte de la traza P con la línea de tierra. A continuación, si R es línea de máxima inclinación, pues sabemos que la traza Q' del plano es perpendicular a R'. Trazaremos esa perpendicular por V' y al llegar a la línea de tierra uniremos con H y ahí tendremos Q', Q. Y esos son los dos planos pedidos por el enunciado. Obsérvese que la recta intersección pues es una recta que pertenece simultáneamente a los dos planos y por tanto las trazas de la recta se sitúan simultáneamente sobre las correspondientes trazas de los dos planos. Trazar un plano paralelo a la línea de tierra que contenga los puntos A y B. El punto A tiene de coordenadas -2, 4, 1 y B tiene por coordenadas 2, 1, 5. Si ponemos el origen de coordenadas aquí, por ejemplo, si las coordenadas del punto A son -2, 4, 1, llevaríamos 2 a la izquierda,
Una vez que hemos hecho eso, al llegar aquí bajaríamos 4 y tendríamos ahí la proyección horizontal, y desde aquí arriba, desde este punto subiríamos 1 y tendríamos la proyección vertical. Si aquí tuviéramos el origen de coordenadas, el punto B de coordenadas 2, 1, 5, pondríamos 2 aquí, llevaríamos hacia abajo 1 y tendríamos la proyección horizontal, y llevaríamos hacia arriba desde este punto de la línea de tierra 5 y tendríamos la proyección vertical. Si quiero un plano que contenga esos dos puntos, contendrá a la recta que definen. Por tanto, los uniré mediante una recta. Y si el plano tiene que contener a una recta, las trazas del plano pasarán por las de la recta. Entonces hallaremos la traza vertical V', y la traza horizontal de la recta HH'. Y ahora por esta H pasará la traza horizontal del plano, que como ha de ser paralelo a la línea de tierra, tiene sus trazas paralelas a la línea de tierra. Luego, tanto por H como por V' haremos sendas paralelas a la línea de tierra y tendremos ahí las trazas P y P' del plano buscado. Con los datos de dos puntos A y B de coordenadas menos 2, 4, 1 y 2, 1, 5 del caso anterior, se pide hallar un plano que contenga estos puntos y que sea perpendicular al segundo bisector. Sabemos que cualquier plano que contenga dos puntos contendrá la recta que definen. Por tanto, los uniremos mediante una recta, y también las trazas del plano pasarán por las trazas de la recta que se acaba de establecer. Por tanto, determinaremos la traza vertical V', y donde esto corta referiremos, y tendremos aquí la traza horizontal HH'. Como es un plano perpendicular al segundo bisector, se recordará que las trazas en este caso son confundidas y en prolongación. Por tanto, no hay más que unir V' con H para tener las trazas P y P' del plano buscado. Con los datos del caso anterior, hallar un plano perpendicular al primer bisector que contenga los puntos A y B. Según hemos hecho, hemos calculado las trazas de la recta definida por esos puntos. Sabemos que un plano perpendicular al primer bisector tiene sus dos trazas P y P' formando ángulos iguales con la línea de tierra. Eso implica que todo punto de la traza vertical tiene una cierta altura respecto a la línea de tierra y tiene asociado en la misma línea de referencia un punto en la traza horizontal con el mismo alejamiento que cota el primero. Por tanto, si nosotros tenemos que el plano que busco tiene que pasar su traza vertical por V' y su traza horizontal por H y ser con esta característica, pues sabremos que entonces ese plano, si aquí hay una traza vertical de una recta del plano, hallando el simétrico de este punto respecto a la línea de tierra, tendremos un punto H por el cual va a pasar la traza horizontal. No habrá más que unir este punto con este para definir la traza P, prolongar la línea de tierra, y el punto de corte unido con V' determinará la P'. Pero en este caso, como al unir estos dos puntos se puede observar que esto se va a salir fuera de los límites del trazado, pues lo que vamos a hacer va a ser a la misma propiedad aplicada a la traza horizontal, es decir, tomar esta medida, ponerla aquí la simétrica y sacar aquí un punto V'. De modo que ahora ya podemos unir los dos puntos V' y ahí tendremos la traza vertical P', y si unimos los puntos H tendremos la traza P. Y esto, si se prolongara indefinidamente hacia la izquierda, esas dos trazas concurrirían en un punto de la prolongación de dicha línea de tierra. Hallar las proyecciones de un paralelogramo ABCD situado en los siguientes planos de las figuras aportadas, cuando estos se definen mediante sus trazas, y cuando además se parte del conocimiento de la proyección vertical de tres de los puntos, A', B' y C'. Sabemos que conocemos la proyección vertical de estos puntos. La proyección horizontal habrá que determinarla lo primero. Este punto B', al estar en la traza, tendrá su proyección horizontal B en la línea de tierra, como sabemos. Bien, una vez dicho esto, ahora hallaremos las proyecciones de los demás, pero si es un paralelogramo, sabemos que los elementos paralelos en diédrica conservan el paralelismo en proyección. Por tanto, si es un paralelogramo ABCD, uniremos A', B', C', y por paralelas obtendríamos la proyección vertical del cuarto vértice de'. Una vez hecho eso, vamos a hallar la proyección horizontal de los tres primeros puntos, del A', B' y C'. Este B' ya tenemos aquí su B, y ahora para el A', pues haremos una horizontal de plano trazada por A', y esa horizontal corta la traza P' en un punto, por el que referimos aquí sobre la línea de tierra, y entonces la proyección horizontal será una paralela a la traza P. Desde A' referimos verticalmente hasta cortar a esa proyección y ahí tendremos A. Haríamos lo mismo con el punto C. En este caso observamos que este punto C va a quedar en otro cuadrante distinto al primero, a diferencia del punto A. Haremos la horizontal que pasa por C, igual que hemos hecho aquí, bajaremos a la línea de tierra, luego desde aquí referiremos sobre la línea de tierra, y ahora por este punto haremos una paralela a la traza
que pasando por este, como digo. Y ahora desde C' referiremos sobre esa paralela y ahí tendremos C. Una vez que tenemos la proyección horizontal de A, de B y de C, no hay más que unir esos tres puntos y tener ahí y formar el paralelogramo igual que hicimos en la parte de arriba. Y ahora marcando con trazo grueso tendríamos ahí las proyecciones. Este sería el punto D y podemos comprobar que si este es D', la D tiene que quedar en esta misma línea de referencia. También podríamos haber hecho por el punto D una horizontal de plano y haber hallado, igual que hicimos con el A, la proyección horizontal de D. En este caso lo hemos hecho aplicando la propiedad del paralelismo. Recomendamos siempre aplicar esta propiedad, dado que es una condición que es fácil de verificar. En vez de tener que verificar todas las líneas, si el paralelismo se conserva tanto en una proyección como en otra, pues es bastante preciso el hecho de que esté bien hecho el proceso. Situemos ahora un paralelogramo ABCD en un plano PP' definido por la línea de tierra. Del paralelogramo se aportan 3 puntos y de ellos conocemos sus proyecciones verticales. Bien, lo que haremos será unir los puntos A' con B' y con C' y por paralela sacaremos la proyección vertical de'. Ahora, para hallar la proyección horizontal, vamos a situar estos puntos como contenidos en el plano y para ello lo que vamos a hacer va a ser tomar rectas del plano formadas o definidas por esos puntos. Podríamos hacerlo también pasando a tercera proyección, pero en este caso vamos a hacerlo situando esas rectas en el plano. Para ello prolongamos la recta C'B' y cortamos aquí en este punto a la traza P' y en este punto a la línea de tierra. Este punto, por pertenecer al plano, tendrá su proyección horizontal en la línea de tierra y este punto, por pertenecer al plano, tendrá su proyección horizontal en la traza P. Por eso haremos esta perpendicular y ahí tendremos la proyección horizontal de esta recta con la condición de pertenecer al plano. No hay más que desde C' y desde B' referir horizontalmente sobre esa línea y tendremos la proyección horizontal C y B de esos dos puntos. Para el punto A podemos prolongar la línea AB, A'B', y entonces vemos que la proyección horizontal de esa recta va a pasar por la proyección horizontal B', que es B, y por la proyección horizontal de este punto que estará aquí en la línea de tierra. Entonces uniremos y ahí, refiriendo sobre esa línea, tendremos aquí la proyección horizontal del punto A. Dicho esto, vamos a ver que aquí esta línea se nos ha ido un poco y entonces tenemos que rehacer el proceso, es decir, que hay que dibujarlo bien. Sería unir este punto con el B. Y ahora ya desde A' referiríamos verticalmente sobre esa línea. Repetimos el proceso, es que se había unido con este punto, ¿vale? Y entonces aquí tenemos ya este punto que sería la proyección horizontal A del punto buscado. Esto sería la A. Bien, una vez que tenemos A, vemos que esta línea AD corta en este punto a la traza P'. Luego ese punto tiene su proyección horizontal sobre la línea de tierra. Pues referimos desde aquí sobre la línea de tierra y da la casualidad, esto ha sido una casualidad, que el punto ha quedado ahí, digamos, en esta misma referencia. Con lo cual este punto, por pertenecer a la línea AD, cae aquí. Entonces no hay más que unir ahora A con D, con este punto, para en su prolongación saber que tendremos la proyección horizontal del punto D. Entonces ahora desde D' bajaremos verticalmente y tendremos ahí la proyección horizontal del punto D. También podríamos haber hecho paralelas por los puntos obtenidos anteriormente y haber formado, digamos, el paralelogramo en proyección horizontal. Esto sería la proyección horizontal D. Una vez hecho eso, vamos a ver un detalle. Bueno, uniríamos ahora, evidentemente, este punto con este. Entonces, vemos que el punto D queda en el segundo cuadrante. Se recordará que hay un criterio y es representar las partes vistas y ocultas de las rectas y de los elementos solamente las partes del primer cuadrante como con trazo continuo y lo demás con trazo discontinuo. Luego, entonces, si quisiéramos dibujar, digamos, la proyección horizontal del paralelogramo, esto habría que limitarlo aquí, eso sería la proyección horizontal y la proyección vertical, esta es la parte vista. Esta línea que hacemos aquí horizontal, tanto en esta línea, tanto en proyección horizontal como en vertical, es la intersección del plano del paralelogramo o del paralelogramo con el plano vertical y aquí con el plano horizontal. Lógicamente este punto y este se tienen que corresponder y este punto y este también, como de hecho lo hacen. Y ahora nos quedaría simplemente pues por poner digamos, las partes ocultas del tramo del paralelogramo. Entonces vamos a dibujar que a partir de este punto en proyección horizontal esto sería oculto. Vamos a poner aquí
un momentito, un espesor mejor para que se vea la representación. Aquí tendríamos esto y esta sería la parte oculta. Y en proyección vertical sería esta la parte oculta, siguiendo el criterio que veníamos hablando. El plano en que se sitúan ahora los vértices del paralelogramo es un plano PP' perpendicular al segundo bisector. Y los puntos son el A' situado en P', el B' situado también en P' y el C' en la línea de tierra. Dibujaremos el paralelogramo mediante paralelas como hemos hecho en los casos anteriores y sacaremos D'. Este punto A' que está en la traza vertical tiene su proyección horizontal en la línea de tierra, igual que el punto B', su proyección horizontal B en la línea de tierra. Este punto C', que está su proyección vertical en la línea de tierra, tendrá su proyección horizontal en la traza P del plano y ahora simplemente ya uniendo en proyección horizontal tendremos ahí el cuarto vértice D y ya no habría más que unir los puntos con un trazo más grueso para dejar las proyecciones del paralelogramo pedido. Las proyecciones verticales de los tres puntos del paralelogramo son A', B' y C' en esta figura, y el plano en el que se sitúa el paralelogramo es un plano definido por la línea de tierra y por el punto M. Es un plano de estos llamados línea de tierra punto. Estas indicaciones con estos tracitos aquí significan que el plano pasa por la línea de tierra y por tanto las trazas del plano están confundidas con la línea de tierra. Este tipo de planos tiene una propiedad, una característica, y es que cualquier recta del plano tiene su proyección horizontal y vertical concurrentes en un mismo punto de la línea de tierra. Esta propiedad la vamos a utilizar para resolver el problema que se nos plantea. Para ello, para hallar la proyección horizontal del punto A, nos vamos a auxiliar de las proyecciones del punto M. Para ello vamos a unir M con A. Bueno, primero formamos el paralelogramo, evidentemente. Y entonces, para hallar la proyección horizontal de A, uniremos M' con A'. Y eso es una recta del plano. Esa recta, según hemos dicho, su proyección horizontal pasa por M, que es la proyección horizontal de M', y por este punto, puesto que en este punto es donde están las trazas de esa recta situadas sobre esas trazas del plano. Esta es la proyección vertical y la proyección horizontal de una recta del plano. Recta que pasa por el punto M y por el punto A. Si esta es la A', la proyección A no hay más que referir perpendicularmente a la línea de tierra para tener A. Una vez que tenemos A, podemos prolongar a B y aplicar el mismo principio. Esta AB corta la línea de tierra en este punto y este punto unido con la A nos da la proyección horizontal de esa recta y ahora desde B' referimos verticalmente y tendremos B. Para el C no hay más que prolongar B'C' y auxiliarnos del punto que tenemos. Este punto de corte lo unimos con B, prolongamos y eso es la proyección horizontal de la recta definida por B' y C'. Desde C' referimos sobre el horizontal y tendremos C. Y ahora ya simplemente por paralelas cerraremos el paralelogramo. Y podemos comprobar que este punto de prima tiene su proyección horizontal confundida, o sea, sobre una misma línea de referencia que el punto D. Y ahí tendremos la proyección vertical y la proyección horizontal del paralelogramo pedido. Las proyecciones de estos puntos se podían haber obtenido proyectando sobre tercera proyección sobre un plano de perfil y pasando a tercera proyección. Nosotros hemos preferido hacerlo de esta forma, pues para recordar la propiedad de este tipo de planos, y es que las rectas contenidas en ellos tienen sus proyecciones concurrentes siempre en un mismo punto de la línea de tierra.